Mi familia me echó a la calle por seguir mis sueños, pero cuando me hice millonario a los 28 compré su casa en secreto y los obligué a pagar alquiler sin saber que yo era el dueño. Tengo 28 años, soy CEO de mi propia empresa de tecnología, y lo que voy a contar probablemente suene como una de esas historias de venganza que ves en películas, pero te juro que todo esto pasó exactamente como te lo voy a decir. Hace 6 años mi vida cambió completamente en cuestión de 24 horas, y todo empezó con una simple conversación durante la cena en la casa de mis padres. Supongo que debería empezar por ahí, cuando todavía vivía con ellos, y las cosas, bueno, no eran perfectas, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Mis padres, Francis y Marilyn, siempre fueron de esas personas que tienen todo planeado, ya sabes, todo tiene que ser de cierta manera o simplemente no funciona en su mundo. Mi padre tenía su propia empresa de consultoría empresarial, nada gigante, pero le iba bien. Y mi madre trabajaba en marketing para una firma mediana. Desde que tengo memoria me dijeron que yo iba a estudiar negocios, que iba a trabajar en finanzas o administración, que ese era el camino al éxito. Ni siquiera era una conversación, era simplemente lo que iba a pasar, punto. Yo estaba en mi tercer año de universidad estudiando administración de empresas, en una universidad pública decente, viviendo en casa para ahorrar dinero, y la verdad es que odiaba cada segundo de esas clases. Me sentaba ahí escuchando sobre estrategias de mercado y balances financieros, y lo único que pensaba era que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. Lo que realmente me apasionaba era la programación. Había empezado a aprender por mi cuenta cuando tenía como 16 años, solo por diversión, haciendo pequeños programas y tratando de entender cómo funcionaban las cosas. Para cuando llegué a la universidad ya sabía Python, JavaScript, estaba aprendiendo Java, y pasaba todas mis noches y fines de semana programando en lugar de estudiando para mis clases de negocios. Mis calificaciones eran apenas aceptables, tipo B, menos, C, más, porque simplemente no me importaba. Pero en programación, o sea, ahí sí me destacaba. Había tomado un par de clases selectivas de ciencias de la computación, y los profesores me decían que tenía talento natural, que debería considerar cambiar de carrera. Y después de 3 años torturándome con clases que odiaba, finalmente decidí que eso era exactamente lo que iba a hacer. Llegué a casa ese día. Era un martes, creo, o tal vez miércoles, no estoy seguro, pero recuerdo perfectamente cómo se sentía el estómago revuelto mientras practicaba en mi cabeza cómo iba a decírselos. Mi novia Alexis, que me conocía desde la secundaria, me había estado apoyando en esto durante meses, diciéndome que tenía que ser honesto con mis padres, que era mi vida y mi decisión. Así que durante la cena, mientras comíamos pollo al horno que había preparado mi madre, solté la bomba. Les dije, oigan, tengo que hablar con ustedes sobre algo importante. Voy a cambiar mi carrera de administración de empresas a ciencias de la computación, así, sin rodeos. El silencio que siguió fue de esos incómodos que parecen durar una eternidad. Mi padre dejó el tenedor en el plato y me miró como si acabara de decirle que iba a unirme a un circo. Mi madre solo negó con la cabeza con esa expresión condescendiente que ponía cuando pensaba que yo estaba diciendo alguna tontería. Y entonces mi padre habló, con esa voz calmada pero dura que usaba cuando estaba realmente enojado, y dijo, Maxwell, no vas a tirar 3 años de educación a la basura por un capricho. Le expliqué que no era un capricho, que era algo que me apasionaba, que era bueno en eso, que las ciencias de la computación tenían un futuro increíble. Mi madre interrumpió, diciendo que programar era para nerds sin habilidades sociales y que yo tenía potencial para algo mejor, como si lo que yo quería hacer no valiera nada. La conversación escaló rápido. Mi padre empezó a hablar sobre todo el dinero que habían invertido en mí, educación, sobre cómo yo era un mal agradecido, sobre cómo en su casa se seguían sus reglas. Yo intenté mantener la calma, pero también me estaba enojando porque básicamente me estaban diciendo que mi opinión no importaba, que mi vida no era mía. Les dije que era mi futuro, no el de ellos, y que iba a cambiar de carrera con o sin su apoyo. Eso fue el punto de quiebre. Mi padre se levantó de la mesa, su cara estaba roja, y me dijo que si esa era mi decisión, entonces podía hacerla por mi cuenta, sin su casa, sin su dinero, sin nada. Pensé que estaba exagerando, ya sabes, siendo dramático para asustarme y que cambiara de opinión, pero entonces mi madre lo respaldó completamente, y dijo que tenía 24 horas para empacar mis cosas y salir de su casa. No podía creerlo. Literalmente no podía procesar lo que estaba pasando.
Les pregunté si hablaban en serio, y mi padre solo repitió: 24 horas, Maxwell. Después de eso cambiamos las cerraduras. Me fui a mi habitación temblando, no de miedo, sino de esa mezcla rara de furia y shock que te deja como paralizado. Llamé a Alexis llorando, lo cual me dio vergüenza porque no suelo llorar, pero estaba completamente abrumado. Ella vino a la casa como en 20 minutos, y me ayudó a procesar todo. Luego llamé a mi mejor amigo Dominic, que compartía un apartamento pequeño con otro roommate, y le expliqué la situación. Sin dudarlo me dijo que podía quedarme con él el tiempo que necesitara, que su sofá era mío. Las siguientes 24 horas fueron un borrón. Empaqué toda mi ropa, mis libros, mi laptop que gracias a Dios había comprado yo mismo, con dinero de un trabajo de verano, mis cosas personales. No tenía mucho realmente. Tal vez unas 6 cajas en total. Mis padres ni siquiera salieron de su habitación mientras yo cargaba todo al carro de Alexis, que me prestó porque yo no tenía carro propio. Nunca había necesitado uno viviendo en casa. La última vez que vi la casa donde había crecido fue por el espejo retrovisor mientras nos alejábamos, y sentía como si me hubieran arrancado algo del pecho. No era que extrañara a mis padres en ese momento. Estaba demasiado enojado para eso. Pero era mi hogar, ya sabes. El único lugar que había conocido durante 22 años. El apartamento de Dominic era diminuto, tipo un estudio convertido en un lugar para 2 personas y ahora 3. Su otro roommate se llamaba Josh, y era genial al respecto, pero igual era obvio que estábamos apretados. Yo dormía en el sofá de la sala, que era de esos viejos de segunda mano que crujen cuando te mueves, y guardaba mis cosas en cajas apiladas en una esquina. Los primeros días fueron los más difíciles. Tenía que tomar decisiones sobre mi futuro inmediato, y no tenía dinero, literalmente nada. Mis padres pagaban mi colegiatura, y yo había estado dependiendo completamente de ellos económicamente. Fui a hablar con la oficina de ayuda financiera de la universidad para ver si podía conseguir préstamos, estudiantiles, o alguna beca de emergencia, pero era mitad de semestre, y básicamente me dijeron que podría aplicar para el siguiente año académico, pero que por ahora estaba por mi cuenta. Hice los cálculos. Necesitaba como mínimo $800 al mes para cubrir mi parte del alquiler con Dominic y Josh, más comida, transporte, y todavía tenía que pagar la colegiatura del siguiente semestre si quería continuar estudiando. No tenía ahorros, no tenía nada. Alexis me ofreció prestarme dinero, pero ella también era estudiante trabajando medio tiempo en una cafetería, no tenía mucho que dar. Dominic insistió en que no me preocupara por el alquiler por un par de meses, pero yo sabía que no podía abusar de su generosidad. Él también estaba justo de dinero. Así que tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejé la universidad. Simplemente no podía pagarla, y trabajar suficientes horas para sobrevivir al mismo tiempo. La idea era trabajar tiempo completo, ahorrar dinero, y tal vez regresar a estudiar más adelante cuando tuviera los recursos. Esa parte fue durísima, porque dejar la universidad significaba que mis padres habían ganado en cierto sentido. Ya sabes, no iba a poder cambiar de carrera ni seguir estudiando computación como había planeado. Pero no tenía otra opción. La supervivencia venía primero. Encontrar trabajo sin experiencia y con solo 3 años de universidad incompletos fue brutal. Apliqué a como 30 lugares diferentes, desde tiendas minoristas hasta trabajos de oficina básicos, y recibí rechazo tras rechazo. Finalmente, conseguí un trabajo en un diner llamado Sunnyside Diner, uno de esos lugares de comida americana clásica con asientos de vinilo rojo y menú de desayuno todo el día. El gerente Gilbert era un tipo mayor, como de 55 años, que no hizo muchas preguntas y me contrató casi de inmediato para la cocina. El pago era el salario mínimo. 7.2, $5 por hora en ese momento, creo. Más propinas que los meseros compartían con la cocina, aunque eso era muy poco. Haciendo los cálculos, incluso trabajando 40 horas a la semana, apenas iba a cubrir lo básico. Así que también conseguí un segundo trabajo como guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas. Era de esas posiciones donde básicamente te sientas en un escritorio toda la noche, revisas las cámaras cada hora y te aseguras de que nadie entre. Pagaba $10 la hora, y eran turnos de 11 p.m. a 7 a.m., 4 noches a la semana. Mi rutina se convirtió en esto. Trabajaba en el diner de 6 a.m. a 2 p.m.,
Dormía de 3 p.m. a 10 p.m. Trabajaba como guardia de seguridad de 11 p.m. a 7 a.m. Llegaba al apartamento, me duchaba y regresaba al diner. Los días que no tenía el turno nocturno, dormía como 12 horas tratando de recuperarme. Estaba exhausto todo el tiempo, viviendo a base de café y comida del diner que Gilbert me dejaba llevar gratis. Pasaron como 3 meses así. 3 meses de apenas sobrevivir, de contar cada dólar, de no tener vida social porque estaba trabajando o durmiendo. Alexis seguía conmigo, pero podía ver que estaba preocupada. Me decía que me veía terrible, que esto no era sostenible. Dominic también estaba preocupado. Me encontraba a veces dormido en el sofá en posturas raras porque simplemente me desplomaba de cansancio. Pero al menos estaba pagando mi parte del alquiler y guardando un poquito cada mes, aunque fuera solo como 50 o 100 dólares. La verdad no veía una salida. No veía cómo las cosas iban a mejorar. Y había noches en ese escritorio de seguridad donde me preguntaba si mis padres habían tenido razón, si debía haber simplemente seguido con la carrera de negocios aunque la odiara. Pero entonces, y esto suena como de película, pero te juro que pasó, un tipo llamado Mitchell, que era cliente regular del diner, cambió todo. Mitchell era como de 40 años. Trabajaba en algún tipo de startup tecnológica y siempre venía a desayunar los sábados por la mañana. Pedía lo mismo, huevos revueltos con tocino y café negro, y siempre dejaba buena propina. Un día, estaba en mi descanso y me senté en el comedor porque estaba muerto de cansancio, y Mitchell estaba en su laptop teniendo problemas con algo. Sin pensar mucho le pregunté qué pasaba, y me explicó que su programa de inventario estaba dándole errores. Le eché un vistazo. Era un problema relativamente simple con la base de datos, y le ayudé a arreglarlo en como 10 minutos. Mitchell quedó impresionado. Me preguntó dónde había aprendido a hacer eso, y le conté mi historia completa, tipo sin filtros, que había estado estudiando administración de empresas pero que realmente me apasionaba la programación, que había tomado clases selectivas, que había estado aprendiendo por mi cuenta, que mis padres me habían echado por querer cambiar de carrera, todo. Él escuchó todo sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo Maxwell: en este momento, hay miles de empresas buscando gente que pueda hacer lo que acabas de hacer, y no todas requieren que tengas un título. Me preguntó si tenía un portafolio con proyectos que hubiera hecho, y le dije que sí, que tenía varios programas y aplicaciones pequeñas que había desarrollado. Me pidió que se lo enviara, y me dio su tarjeta de presentación. No sé por qué, pero algo en mi cabeza hizo clic en ese momento. Esa misma noche, durante mi turno de seguridad, abrí mi laptop y empecé a trabajar en mi portafolio como loco. Lo reorganicé todo, agregué descripciones detalladas de cada proyecto, subí todo a GitHub con documentación apropiada. Básicamente lo hice ver lo más profesional posible. Se lo envié a Mitchell a las 5 m y me fui a casa, rezando para que algo saliera de eso. Mitchell me respondió 2 días después. Me dijo que había revisado mi trabajo y que estaba impresionado, y que su empresa estaba buscando un trabajador de IT de nivel inicial. No era programación pura, era más soporte técnico y mantenimiento de sistemas, pero era una entrada al mundo tech. Me invitó a una entrevista informal en una cafetería. Fui ahí después de mi turno en el diner, probablemente oliendo a grasa de cocina, pero di lo mejor de mí. Mitchell me presentó con su jefa, Denise, que también estaba ahí, y hablamos durante como 1 hora sobre tecnología, sobre mis proyectos, sobre lo que sabía hacer. Una semana después, me ofrecieron el puesto. El pago inicial era de $15 por hora, tiempo completo, con beneficios básicos, después de 3 meses. No era una fortuna, pero era el doble de lo que ganaba en el diner, y significaba que podía dejar uno de mis trabajos. Renuncié al diner ese mismo día. Aunque Gilbert se puso triste de verme ir, me deseó suerte y me dijo que siempre tendría un lugar ahí si las cosas no funcionaban, lo cual fue realmente amable de su parte. Mantuve el trabajo de seguridad nocturno por si acaso, y porque quería seguir ahorrando, pero al menos ya no estaba trabajando literalmente 16 horas al día. La empresa era pequeña, como 20 empleados, y hacían software personalizado para negocios medianos. Mi trabajo era básicamente mantener los sistemas funcionando, resolver problemas técnicos, hacer actualizaciones, ese tipo de cosas. Pero Dennis se notó rápido que yo podía hacer más que solo soporte técnico. Me empezó a dar pequeños proyectos de programación,
cosas que necesitaban automatización o pequeñas herramientas internas. Yo me quedaba tarde después de mi turno, antes de ir al trabajo de seguridad, trabajando en esos proyectos y asegurándome de que fueran perfectos. Quería demostrar que valía la pena, que Mitchell había tomado la decisión correcta al darme esta oportunidad. Como a los 4 meses, me promovieron a tiempo completo como desarrollador junior, con un salario de $45,000 al año. Fue la primera vez en casi un año que respiré con alivio. Finalmente dejé el Kumpokesi, trabajo de seguridad nocturno, y empecé a dormir como una persona normal otra vez. Alexis lloró cuando le conté. De felicidad esta vez, y Dominic me llevó a celebrar con cervezas que nos tomamos en el apartamento, porque seguía sin tener mucho dinero extra después de estar pagando deudas que había acumulado esos primeros meses difíciles. Las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Me mudé a mi propio estudio pequeño después de como 6 meses. Nada lujoso, pero era mío. Alexis y yo nos volvimos más serios. Ella se graduó de la universidad y empezó a trabajar en un banco. Yo seguía aprendiendo todo lo que podía en el trabajo, tomando cursos online gratis en las noches, leyendo documentación técnica, practicando con nuevos lenguajes de programación. Denise se convirtió en una mentora increíble. Me enseñó no solo sobre código, sino sobre cómo manejar proyectos, cómo comunicarme con clientes, cómo construir cosas que realmente resolvieran problemas. Avancemos como 2 años. Yo tenía 24 en ese momento, y estaba liderando mi primer proyecto grande para un cliente importante de la empresa, un sistema de gestión completo para una cadena de tiendas minoristas. Era un proyecto de como $200,000 para nuestra pequeña empresa, así que había mucha presión. Trabajé meses en ese proyecto, prácticamente vivía en la oficina, pero lo entregamos a tiempo y el cliente quedó súper feliz. Ese proyecto puso a nuestra empresa en el mapa y me dio a mí una reputación en la industria local. Fue entonces cuando empecé a pensar en serio sobre empezar mi propia empresa. Había aprendido tanto en esos 2 años. Había construido una red de contactos, tenía confianza en mis habilidades técnicas y ahora también en mis habilidades de negocios. Resulta que todas esas clases de administración que había odiado en la universidad, bueno, había absorbido más de lo que pensaba, y ahora realmente me servían cuando las combinaba con mi pasión por la tecnología. Hablé con Alexis sobre la idea y ella me apoyó completamente. Me dijo que lo hiciera, que era el momento indicado. Empecé mi empresa desde mi apartamento con $5,000 que había ahorrado durante esos 2 años. No dejé mi trabajo de inmediato. Era muy arriesgado, pero empecé a tomar proyectos freelance los fines de semana, pequeños trabajos para negocios locales que necesitaban páginas web o sistemas simples. La cosa despegó más rápido de lo que esperaba. Los clientes satisfechos me referían con otros clientes, y de repente tenía más trabajo del que podía manejar yo solo. Contraté a 2 programadores freelance para ayudarme, luego a otro, luego a 2 más. A los 6 meses ya era oficialmente mi propio jefe con una pequeña empresa de 5 personas contando conmigo. Los siguientes 4 años fueron intensos. No voy a mentir y decir que todo fue fácil, porque hubo momentos difíciles, proyectos que salieron mal, clientes difíciles, problemas de flujo de efectivo. Pero la empresa creció. Contraté más gente, nos mudamos a una oficina real, conseguimos clientes más grandes. Para cuando tenía 27 años, mi empresa tenía 25 empleados y facturaba varios millones al año. Yo tenía una casa pequeña pero decente, un carro nuevo, estaba ganando más dinero del que jamás pensé que ganaría. Alexis y yo nos comprometimos, y estábamos planeando la boda. Durante todo ese tiempo, desde que me echaron de la casa, no tuve ningún contacto con mis padres. 0. Ellos no intentaron comunicarse conmigo, y yo tampoco con ellos. Alexis a veces me preguntaba si no extrañaba tener una relación con ellos, si no quería al menos intentar hablar, y honestamente no sabía qué responder. Parte de mí seguía enojado, traicionado, sintiendo que ellos habían tomado su decisión cuando me echaron. Otra parte de mí sentía esta tristeza rara cuando veía familias juntas, o cuando algún amigo hablaba de sus padres, como un vacío que trataba de ignorar manteniéndome ocupado con el trabajo. Hace como 6 meses, algo cambió. Yo estaba checando propiedades en línea, porque estaba pensando en invertir en bienes raíces, y por curiosidad busqué la dirección de la casa donde crecí, y ahí estaba, en venta.
La casa de mis padres estaba en el mercado por $450,000, lo cual era un precio justo para el área. Leí la descripción completa y decía que los dueños necesitaban vender rápido por motivos personales, lo cual me pareció interesante. Llamé a mi abogado, que maneja todos mis asuntos legales de la empresa, y le pedí que investigara qué estaba pasando. Lo que descubrió fue fascinante y un poco triste al mismo tiempo. Resulta que la empresa de consultoría de mi padre había quebrado hace como 2 años, más o menos cuando yo estaba empezando mi propia empresa. No sé exactamente qué pasó. Crisis económica, malas inversiones, algo así. Mi madre también había perdido su trabajo en algún momento. Habían estado viviendo de ahorros y ahora estaban en una situación financiera complicada. Necesitaban vender la casa para poder mudarse a algo más económico y pagar deudas. Era irónico, porque si hubieran mantenido contacto conmigo, quizás yo habría podido ayudarlos. Ya sabes, no económicamente en ese momento, pero al menos con consejos o conexiones. Pero entonces pensé en otra cosa. Una idea se formó en mi cabeza y no podía sacarla. Era un poco vengativa, lo admito, pero también sentía que era algo que necesitaba hacer, como cerrar un círculo o algo así. Le dije a mi abogado que quería comprar la casa, pero de forma completamente anónima, a través de una LLC que creamos específicamente para esta transacción. Mis padres no podían saber quién era el comprador, hasta después de que todo estuviera firmado y finalizado. El proceso tomó como 2 meses. Mi abogado hizo una oferta de $430,000 en efectivo, un poco por debajo del precio pedido, pero era oferta en efectivo sin financiamiento, así que era muy atractiva para vendedores que necesitaban cerrar rápido. Mis padres aceptaron casi inmediatamente. Durante todo el proceso de cierre, yo nunca aparecí en ningún documento. Todo estaba a nombre de la LS. Firmamos todos los papeles, transferimos el dinero, y oficialmente me convertí en el dueño de la casa donde había crecido. Lo que hice después probablemente suena cruel, y Alexis de hecho intentó convencerme de no hacerlo, pero yo sentía que necesitaba hacerlo. Verás, en el contrato de venta había una cláusula de rentback, algo que mi abogado había negociado, donde los vendedores podían quedarse en la casa como inquilinos por un periodo corto después de la venta para darles tiempo de encontrar otro lugar. Mis padres aceptaron quedarse por 3 meses pagando un alquiler de $2,000 al mes, que era el estándar para una casa de ese tamaño en esa área. Esperé hasta el día exacto en que expiraba el periodo de rentback inicial. Preparé todo. Contraté a un administrador de propiedades que manejara la comunicación, pero insistí en estar presente para la reunión final. Mi abogado programó una cita en la casa para discutir la extensión del contrato de alquiler. Y mis padres pensaron que iban a conocer a algún representante del dueño. No sabían que el dueño iba a aparecer en persona. Llegué a la casa, que no había visto por dentro en más de 6 años, un viernes por la tarde. Toqué el timbre, y mi madre abrió la puerta. La expresión en su cara cuando me vio fue algo que nunca voy a olvidar, como shock completo mezclado con confusión. Dijo mi nombre como pregunta, Maxwell, como si no estuviera segura de que fuera realmente yo. Mi padre apareció detrás de ella y se quedó paralizado también. Les dije, hola mamá, hola papá, hace mucho tiempo, y entré a la casa sin esperar invitación porque técnicamente era mi casa ahora. Se sentaron en el sofá, el mismo sofá donde solíamos ver televisión los fines de semana, y yo me quedé de pie. Mi padre fue el primero en hablar, preguntó qué estaba haciendo ahí. Le expliqué toda la situación calmadamente, que yo era el comprador anónimo, que ahora era dueño de la casa, que ellos habían estado pagándome alquiler durante los últimos 3 meses sin saberlo. Podía ver cómo procesaban la información, la confusión convirtiéndose en comprensión y luego en algo parecido al horror. Mi madre empezó a decir algo sobre cómo esto era ridículo, que no podía ser verdad, pero saqué todos los papeles legales y se los mostré. Todo estaba ahí, completamente legal y válido. Les dije que tenían 2 opciones. Podían mudarse dentro del próximo mes como estaba estipulado en el contrato original, o podían quedarse. Pero las nuevas condiciones del alquiler serían $6,000 al mes, el triple de lo que estaban pagando. Sabía que no podían pagar eso, por eso lo puse tan alto. Básicamente los estaba forzando a irse. Mi padre intentó hablar conmigo, empezó a decir que podíamos resolver esto, que éramos familia, y eso me hizo enojar porque dije en serio, ahora sí somos familia.
Después de que ustedes me echaron cuando tenía 22 años por querer seguir mis sueños, ahora que necesitan algo sí me recuerdan que somos familia. Mi madre empezó a llorar diciendo que habían cometido un error, que estaban pasando por un momento difícil en ese entonces, todas las excusas típicas. Pero yo ya no era ese chico de 22 años asustado y sin dinero. Ya no necesitaba su aprobación o su amor. Les di los papeles con las nuevas condiciones del alquiler y les dije que tenían una semana para decidir. Después me fui de la casa sin mirar atrás. Alexis estaba esperándome en el carro y podía ver que estaba preocupada. Me preguntó cómo me sentía y honestamente no sabía qué decir. Había imaginado ese momento durante meses. Pensé que me sentiría vindicado o satisfecho, pero lo que realmente sentía era vacío, como si hubiera cerrado una puerta que parte de mí quería dejar al menos un poco abierta. Mis padres intentaron llamarme varias veces esa semana, pero no contesté. Finalmente contactaron a mi abogado y le informaron que se mudarían dentro del mes. El administrador de propiedades supervisó todo el proceso de mudanza y la devolución de llaves. Vendí la casa 2 meses después por $470,000, así que incluso gané dinero en la transacción, aunque ese nunca fue realmente el punto. Aquí estoy ahora, 6 meses después de todo eso. Mi empresa sigue creciendo, me casé con Alexis hace 2 meses en una boda pequeña pero hermosa, y objetivamente mi vida es buena. Pero todavía pienso en mis padres a veces. Me pregunto dónde están viviendo, cómo están manejando todo. Alexis me dice que si quiero tener una relación con ellos no es demasiado tarde, que podría intentar contactarlos ahora que les demostré mi punto. Pero la verdad es que no sé si quiero. No sé si quiero volver a abrirme a gente que me demostró que su amor era condicional, que estaba basado en que yo hiciera lo que ellos querían. Dominic, que fue mi salvavidas hace 6 años, ahora trabaja para mi empresa en el departamento de ventas y le va muy bien. Gilbert del Diner me mandó una tarjeta de felicitación cuando se enteró del éxito de mi empresa. Alguien le contó sobre mí, y eso me hizo sonreír. Mitchell sigue siendo un amigo, y de vez en cuando almorzamos para ponernos al día. Denny se vino a mi boda y me dijo que estaba orgullosa de mí, lo cual significó más de lo que ella probablemente sabe. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si simplemente hubiera cedido hace 6 años, si hubiera seguido con la carrera de negocios para mantener la paz con mis padres? Probablemente estaría miserable en algún trabajo corporativo que odiara, tal vez ganando buen dinero pero sintiéndome vacío por dentro. O tal vez habría encontrado una forma de ser feliz, eventualmente. No lo sé. Y supongo que nunca lo sabré. Lo que sí sé es que aquellos fueron los peores meses de mi vida, durmiendo en el sofá de un amigo, trabajando 2 empleos y apenas sobreviviendo, pensando que tal vez nunca saldría de ese hoyo. Pero también sé que esos meses me enseñaron más sobre resiliencia, sobre determinación, sobre quién realmente soy, que cualquier clase universitaria. ¿Hice lo correcto con la casa? Honestamente no lo sé. Parte de mí siente que fue una jugada innecesariamente cruel, que ya había ganado simplemente con mi éxito, que no necesitaba frotárselo en la cara de esa manera. Pero otra parte de mí siente que necesitaba ese cierre. Necesitaba demostrarles, y tal vez demostrarme a mí mismo, que sobreviví y prosperé no gracias a ellos sino a pesar de ellos. Tal vez en unos años más, vea las cosas diferentes. Tal vez llegue un punto donde pueda perdonarlos completamente y reconstruir algún tipo de relación. O tal vez no, por ahora. Estoy enfocado en construir mi vida con Alexis, en hacer crecer mi empresa, en rodearme de gente que me apoya incondicionalmente. Lo irónico de todo esto es que terminé usando tanto mis habilidades de programación como lo que aprendí sobre negocios. Resulta que no tenía que elegir entre ser bueno en tecnología o bueno en negocios, podía ser ambas cosas. Mis padres nunca entendieron eso. Pensaron que era una elección binaria cuando en realidad las dos cosas se complementan perfectamente. Si hubieran tenido aunque sea un poco de fe en mí, si me hubieran apoyado, o al menos no me hubieran echado, quizás estaríamos celebrando mis éxitos juntos, en lugar de estar completamente separados. Pero eligieron su camino, y yo el mío. Y aunque el mío empezó con dormir en un sofá y voltear hamburguesas, al menos fue mi elección, fue mi vida. Y eso al final es lo que más importa, supongo.